Vamos a saludar ahora al coronel Benedicto Jiménez, detective, además el artífice de la captura del delincuente Abimael Guzmán. Con él, la primera pregunta, al saludarlo y darle la bienvenida. Coronel Benedicto Jiménez, desde el punto de vista operativo, ¿es posible incorporar las rondas campesinas a todo este engranaje para luchar contra la inseguridad ciudadana? Milagros, muy buenas noches. No sé si me escuchas bien. Perfectamente. Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación y saludar a todos los que están, como se dice, en la plataforma. Y también precisar de que una golondrina no hace verano. La captura de Guzmán y los principales dirigentes de Sendero se llevó a cabo con cerca de 82 miembros del GEI, entre jefes oficiales subalternos, hombres y mujeres. Comulgamos ideas, sentimientos, pasiones, inteligencia, y ahí está el resultado. Por eso yo quiero, siempre le hago tributo al gran equipo humano que tuve yo bajo mis órdenes, conjuntamente con Marco Miyashiro Arashiro. Y sobre el tema que nos trae, es un tema bastante complejo, pienso yo, que hay que saberlo tratar de diferentes ángulos. Quiero irme un poco al ángulo más de inteligencia estratégica, que es lo que, digamos, se proyecta hacia escenarios futuros, en base al estudio de los factores que se vienen presentando y lo que ya la experiencia latinoamericana nos ha enseñado con respecto a esto de los rondas campesinas, rondas urbanas, y cuál es su proyección. Parto de un principio de Sun Tzu que decía: nunca te dejes llevar por las apariencias. A veces nosotros somos muy amantes de eso. Vemos algo visible y creemos que ese es el verdadero objetivo, cuando Sun Tzu decía: cuando veas que una persona vaya detrás de un objetivo ostensible, debes intentar ver cuál es el propósito real. Y analizando esto de las rondas campesinas o rondas urbanas que han tomado en este momento una gran importancia, porque quieren incursionar en la seguridad ciudadana, aparentemente es algo plausible, pues, ¿no? Y también yo creo que nadie se niega, porque el tema de seguridad ciudadana es un tema que en este momento preocupa casi al 90% de la población. Y mientras venga una nueva fórmula, pues estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Yo he sacado la conclusión y vaticino de que hay otra tendencia acá. Hay otro objetivo que está también considerado en el plan de seguridad ciudadana del Vladimir Serrón. O sea, él habla de crear una especie de rondas urbanas. Pero ¿por qué? Si no vamos a la experiencia latinoamericana, es una tendencia de todo gobierno socialista, porque estamos ya en gobierno socialista, crear grupos paramilitares para sostener al gobierno y cumplir con sus objetivos. O sea, no solamente es pensar de que van a incursionar en la seguridad ciudadana, sino estas rondas campesinas, rondas urbanas, tienen otro objetivo más allá del que nosotros vemos. Entonces van a proyectar el fortalecimiento y el cambio en cuanto al alcance de las funciones de las rondas campesinas, y ahí está el problema. Para labores de seguridad ciudadana en lugares fuera de su jurisdicción. Porque estas rondas campesinas... Perdón, coronel, ¿podría, por favor, nuevamente decir esta línea que me parece sumamente interesante? ¿Cuál de...? La que acaba de decir que es una pretensión que en realidad el fondo es otro. Y yo considero que el propósito es otro, el objetivo es otro. Si estudiamos el panorama latinoamericano, una especie de fuerza paramilitar paralela a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque todo gobierno socialista requiere
un grupo paramilitar para sostener el gobierno y cumplir con sus objetivos. Y las rondas campesinas se le quiere fortalecer y cambiar las funciones que tienen, que son prácticamente más reducidas a una jurisdicción. Para eso fueron creadas las rondas campesinas, para ver el tema de abigeato, robos o hurtos, digamos, simples, y también la solución de conflictos. Pero no fueron creadas como para que salgan fuera de su jurisdicción y vayan a enfrentar pues las bandas y organizaciones criminales, que es un trabajo más profesional y especializado. Ahora volvemos a la idea central. Este fortalecimiento y el cambio de sus funciones no es tan simple. La ronda campesina tiene una ley, la 27908, donde está señaladas sus funciones en una jurisdicción comunal, y son muy precisas sus funciones para cuestiones de conflictos sociales, para cuestiones de abigeato, para cuestiones de robos menores, hurtos, ¿no? Y apoyando a las comunidades campesinas o nativas. O sea, prácticamente se le quiere dar otras funciones. Habría que cambiar la Constitución en ese sentido. No es tan simple, porque pueden incursionar en las funciones de la Policía Nacional. La Policía Nacional, en el artículo 166 de la Constitución, señala que una de sus finalidades fundamentales es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Al darle estas funciones a las rondas campesinas o rondas urbanas, estamos incursionando en el terreno de una institución del Estado que está reconocida constitucionalmente y es una institución permanente como es la Policía Nacional, y va a colisionar con las funciones de la Policía Nacional, pero con otro objetivo. El objetivo es crear lo que se conoce como los colectivos venezolanos. O sea, los colectivos venezolanos son como fuerzas paramilitares que empezaron justamente así. Empezaron dándole funciones de seguridad ciudadana. Luego se extendieron, incluso le daban armas. Ahora tienen armas, tienen motocicletas, vehículos. Es toda una fuerza paramilitar que sostiene al gobierno chavista. ¿Y quién es el jefe inmediato como el término colectivo? ¿Aló? ¿Quién es el jefe inmediato superior de esas fuerzas? Directamente reportan al presidente de la República. Exactamente, es una fuerza que sostiene al gobierno socialista, ¿no? Y al partido, en el partido. Y muchos, digamos, la Asamblea Nacional Venezolana en el año 2019 a estas fuerzas paramilitares, llamados los colectivos venezolanos, la declararon como organizaciones terroristas, porque a la final terminan como eso, intimidando, amedrentando, atacando a los opositores del gobierno. Empiezan con, digamos, algo, con un caramelo, como decir, vamos a combatir la seguridad, y terminan como fuerzas paramilitares que acallan, golpean, amenazan, desaparecen a los opositores. O sea, esos colectivos venezolanos en este momento es una amenaza latente para todo opositor al gobierno venezolano. Y converse usted a cualquier venezolano, le dice, cuéntame lo que son los colectivos venezolanos, y dice, no, son bravos, dice, son bravos, le meten palos, los persiguen, los golpean. O sea, estamos en camino de eso. Estas rondas urbanas o campesinas, yo pienso en combinación con los etnocaceristas, su transformación va a ser una especie de colectivos peruanos para sostener al gobierno, porque el gobierno socialista tiene cierto recelo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este momento. Incluso creo que se le escuchó hablar a Antauro Humala, que decía, si yo no salgo, va a haber un golpe militar. Yo debo salir para que me den el grado de general y poder manejar la Fuerza Armada, porque la Marina podría dar ese golpe militar. O sea, ya hay un cierto temor. Por eso que no nos dejemos llevar por las apariencias. Efectivamente, es bonito, es interesante que existan
unas fuerzas paralelas para que combatan la seguridad ciudadana. Estamos hablando con este señor que se llama, el que se ha presentado en radio, este señor se llama, un ratito, él ha dicho de que la ronda campesina van a entrar a la seguridad ciudadana y que ha presentado un proyecto. Incluso le ha presentado Bocanegra, o sea, Luis Bocanegra. ¿Ya? Que manifiesta ser uno de los integrantes de las rondas campesinas nacionales, un fiscalizador, y que le entregó un proyecto al presidente para que, supongo que debe reformar la ley, la 27908, para que las rondas urbanas o campesinas incursionen en el terreno de la seguridad ciudadana fuera de su jurisdicción. No haría falta una asamblea constituyente de Coronel Benedicto Jiménez. No haría falta eso, solamente con esta ley. Si se da la asamblea constituyente y van a modificar la constitución, ahí van a contemplar la utilización de estas rondas urbanas o campesinas en seguridad ciudadana. Porque correcto, eso está de acuerdo al plan de Vladimir Cerrón, o sea, correcto, prácticamente distritalizar la seguridad ciudadana a través de las rondas urbanas. Correcto, eso sería en ese escenario. Pregunto, pero ¿habría otro escenario antes de llegar al tema de la Asamblea Constituyente? Pregunto, ¿sería posible hacer viable esta propuesta solo con una ley? Se necesita cambiar las funciones de las rondas campesinas. Están señaladas en esta ley 27908. Solamente tienen para una función, digamos, de conflictos sociales, de robos o hurtos pequeños. Ellos quieren abarcar más, quieren entrar a luchar contra la delincuencia callejera y también contra el crimen organizado y las bandas criminales, que demanda una profesionalización y una especialización. ¿Por qué cree que estudian los policías 5 años? Incluso los profesionales de la ININCRI, que son los que combaten las bandas criminales, son gente experimentada que tiene 7, 8 años en esas actividades, y ellos no tienen esa profesionalización y especialización. Por eso que ellos dicen, este señor Bocanegra dice, bueno, vamos a aceptar de que vengan asesores y nos enseñen el manejo de armas a los batallones de las rondas campesinas. Se están hablando de 300, 400, 500 batallones. Y quieren que ya el chicote, dice, ya no es efectivo, sino que le den armas. Ese es el peligro. Que mañana más tarde lo vamos a ver como colectivos venezolanos con armas, motocicletas, vehículos, uniforme, persiguiendo a la delincuencia, entre comillas, persiguiendo a los opositores. Usted es un hombre de inteligencia que ya nos está advirtiendo con esta primera clarinada. La pregunta es, si quisiera hacerse al tropel, si quisiera imprimirse una carrera pisando acelerador a fondo, ¿en cuánto tiempo, según esa perspectiva, sería posible una modificación, en ese sentido, una modificación a esa ley, a esa función, mediante esa ley? ¿En cuánto tiempo? Van a esperar indudablemente la Asamblea Constituyente para hacer las modificaciones legales que ellos quieren, ¿no? Para ellos es más simple por ahí, ¿no? O sea, pero ya están, ya escuché de que el presidente del Congreso estaba proyectando una nueva ley de rondas campesinas, justamente con ese objetivo. Ya están acelerando todo esto y posiblemente lo aceleren, porque esto obedece a un plan que ellos tienen, pues, distritalizar la seguridad ciudadana mediante las rondas urbanas. O sea, van a crear estos colectivos a nivel nacional, y ese es el peligro. O sea, porque al final terminan como grupos paramilitares.
Por eso hay que tener Claro. mucho cuidado. Yo alerto un campanazo de que nunca hay que dejarse llevar por las apariencias. Mi experiencia como analista estratégico, conocedor de estos temas, me obliga a hacer un campanazo a toda la gente inteligente del país para que tengan mucho cuidado. No, aparentemente es interesante que ellos intervengan en la seguridad ciudadana, pero hablemos mismo, la seguridad ciudadana es tan compleja, requiere gente profesional y especializada. Incluso ponga usted un grupo de 500 integrantes de las rondas urbanas en Lima y los sicarios, los asaltantes de bancos que utilizan motos preparadas, vehículos, pasan por su carga y ellos no lo conocen, no tienen conocimiento de cómo se combate este tipo de crimen especializado profesional. Eso requiere, si ellos desean incursionar en el campo de la seguridad, que se metan de policía, pues, que se les dé la facilidad para que estén ahí como subalternos oficiales 1 año, 2 años y luego salgan para trabajar en contra de la delincuencia, pero Ese no sería el generar camino. fuerzas paralelas. Así es, ese sería el camino correcto si uno quiere realmente servir a la patria y además trabajar en este sistema integrado, donde está naturalmente, entre otras instituciones, el Cuerpo de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú. ¿Correcto, coronel? Claro, pero este es un tema un poco complejo e integral, ¿no? No vaya a pensar usted que solamente es para crear rondas urbanas. Ya se están hablando ya de nombrar un ministro del Interior que sea un rondero, que están en capacidad de poder manejar un sector interior. Mañana más tarde van a hablar que el comandante general debe ser también un general que sea un socialista o marxista, porque hay mucha gente que ya ha salido del ropero y está mostrando su adhesión y cariño y coquetean con el socialismo. Entonces, y además, no vaya a ser... usted habrá observado que hay aparentemente anuencia de otros partidos políticos que han considerado, vamos a pensar en buena voluntad, que han considerado trabajar en conjunto en el Congreso de la República. Es el caso, por ejemplo, de Acción Popular, de APP. Para trabajar en conjunto se entienden varias leyes, varios proyectos de ley. Esperemos saber qué sucede primero en la legislación, qué sucede en la conformación de la mesa directiva. Veamos, por eso es que ha reclamado para sí Perú Libre la presidencia, y veamos cómo se constituyen las comisiones. Yo le comprometo, coronel Benedicto Jiménez, a seguir conversando de este tema. Ya falta solamente muy poco para la instalación, las juntas preparatorias para la instalación, etcétera, y para que empiece la próxima legislatura en la nueva conformación congresal. Bueno, disculpa, Milagros, que haya sido muy crudo, muy realista, muy objetivo, ¿no? Nos ha dado una información. Quizás dirán que quiero asustar a la sociedad, pero lamentablemente eso es lo que nos viene. No, porque nos ha dado unas líneas y además es casi, digamos, un deber suyo, dado a la formación, a la experiencia, y hay que ser un poquito más sagaz y mirar más adelante. Y eso es sumamente importante. Y yo espero que podamos escuchar nuevamente esta entrevista, naturalmente, cuantas veces sea posible la replicaremos. Muchísimas gracias, coronel Benedicto Jiménez, por esta conversación, por esta entrevista y sobre todo por esta clarinada, como he dicho hace unos minutitos. Muchas gracias por la oportunidad que me das, Milagro, de hacer conocer a nuestra sociedad de lo que se nos puede venir en estos nuevos escenarios, y que no se dejen llevar por las apariencias nunca, jamás. Eso es lo que aprende el hombre de inteligencia y los detectives peruanos. Desde cadetes nos decían: nunca te dejes llevar por las apariencias. Siempre cuando veas que alguien va detrás de un objetivo, pregúntate cuál es el propósito real. Muchas gracias. Muy bien. A usted, muchas gracias. Una buena noche.